Gracias por acompañarnos. No sé si suena muy alto. La idea era sobre todo intentar que la presentación del libro, sobre todo con lo que me cuesta a mí parir uno, no quedara en barbecho, es decir, que al menos hubiese algo que señalara que el libro había llegado, que finalmente estaba, ¿no? Que se había producido. El libro nace, para quien lo conoce, que creo que son casi todos ustedes, de la exposición de Europa es exótico lugar. Y y es casi como el primer proyecto al que me enfrento como director y como comisario dentro de TEA. Hasta ese momento había una programación ya hecha y en ese pequeño hueco que surgió ese año nos parecía que era interesante plantear una reflexión sobre cómo había nacido este museo, pero más allá de cómo había nacido este museo, de qué supuesta pretensión había nacido esta institución. Y esta institución nacía, o al menos yo lo entendía así, en cierta medida de la necesidad de emular o de recrear un espacio que no es este, que es Europa. Eso en muchos aspectos generaba una serie de contradicciones, creo que son contradicciones que seguimos arrastrando y que probablemente de las que nunca podremos salir. Si hay algo que tengo claro es que la dirección de un lugar no puede cambiar no ya los modos de la institución, sino los modos de ser de esa sociedad, pero al menos sí entiendo que la curaduría o que la dirección o que incluso la forma de hacer historia del arte debería revelar cuáles son las capas, cuáles son los elementos y de qué modo se escribe la historia, más que la propia historia. Me falta el aire con la mascarilla. Me acompaña Néstor Delgado y Nilo Palenzuela, que son dos de las personas que me acompañan en el libro. Iba a venir Maite Enríquez, pero finalmente me acaba de escribir y no podía llegar. Y Pablo Esteves se lo dije, pero me dijo que vendría, pero no sé si finalmente se despistó o qué. Pero bueno, quiero decir, ya su aportación está en la publicación. Como les decía, es un texto comenzamos con un texto de Nilo Palenzuela, continuamos con uno de Maite Enríquez, me parece, de Ángela Ruiz, de Néstor Delgado, de Larisa Pérez, de Roberto Gil Hernández y y creo que no se me olvida nadie, y Pablo Esteves, por supuesto, y bueno, yo. El diseño, y en este caso no me parece que sea una cuestión menor, o al menos, y ahí sí que como que me reclamo mi forma de trabajar. Yo siempre he entendido el diseño como un elemento autónomo en el que quien es el autor, es decir, en este caso quien había pensado la idea inicial, que fui yo, tiene que tener la suficiente confianza en el diseñador, en este caso en Fran Monroy, y siempre he intentado trabajar de ese modo, tanto con los diseñadores y con las diseñadoras con las que he trabajado, que sean ellos quienes intenten entender lo que tú les planteas y que sean ellos quienes lleven ese espacio o ese libro o esa publicación no a otro lugar, sino precisamente a ese lugar que tú no eres capaz de materializar porque no eres diseñador. El modo en que se estructuraba el libro básicamente es una serie de textos que vienen un poco de la breve explicación que le hacía a los compañeros y las compañeras que me acompañaron en esta publicación de cómo entendía yo que era Europa, pero tampoco pretendía influirles ni que escribieran en un sentido u otro, simplemente era en qué modo percibían desde Canarias, es decir, desde distintas generaciones, desde distintos géneros, desde distintas profesiones, hay antropólogos, hay filólogos, hay artistas, hay arquitectas, filólogos he dicho, filólogos y... Siempre hay filólogos en todos sitios. Y de qué modo entendían ellos Europa o de qué modo se construía una imagen de Europa, porque esa era como quizá la tesis es demasiado de la previa exposición, es decir, Europa no existe, es simplemente una idea, y es una idea que se construye desde territorio, que solo tiene sentido desde cuando está fuera, es decir, como un elemento foráneo. Eso nos llevó a hacer una exposición en la que participaban María Laura Benavente, Israel Pérez y María Requena, Pérez y Requena, Pablo Esteves y el Grupo El Elástico, capitaneado por Ángela Ruiz como arquitecta. Cada uno de esos equipos o cada uno de esos artistas, no todos se definirían como artistas, lo que hacían era reflexionar sobre un aspecto concreto y no tanto en un encargo, es decir, no era tanto un encargo de haz esto, sino es de un montón de conversaciones que venían de antes, intentar reflexionar sobre aspectos concretos que generan esa imagen concreta de Europa en este territorio. Lo que sí me parecía interesante era no volver a ser lo mismo de siempre, es
en qué modo se ve Canarias desde el exterior, que es una cosa ya, a mí al menos me resultaba un tanto cansina, sino es entender que ese modo en el que creemos que se nos ve está fundamentado en un modo en el que nosotros hemos construido esa imagen de lo europeo. Que no es una cuestión solo de Canarias, es decir, Canarias es un territorio obviamente ultraperiférico, pero que también está vinculado a un concepto en un estado que a su vez tiene una cierta capacidad de perificidad, ¿no? O de, no sé si se dice así, que hay un filólogo, de bueno, sí, de periferia, en el sentido, en esta idea habitual de España, es decir, Europa acaba en los Pirineos, o sea, ya, pues ya cuando llegas a Cádiz y sigues para abajo, pues ya es que eso ya ni es Europa ni es nada. Pero si son esos espacios, y son esos espacios criollos como Canarias, como es Argentina, como esas sociedades que se quedan en ciertos aspectos en medio de la nada, los que sueñan una Europa, y eso era un poco lo que intentaba yo reflexionar en el texto. El libro se estructura, la verdad es que me he traído el PDF, que le estuve aquí dando como la tabarra a los compañeros de Alonso y Alonso, pero bueno, tampoco se trata de verlo ahora todo el libro. De hecho, yo creo que casi todos los que están aquí ya lo tienen. Pero bueno, la publicación se estructura, o la estructuró Fran Monroy, precisamente atendiendo un poco a la idea de programa, pero también en esa idea de mantener los textos con su autonomía y mantener ese trabajo de fotografía de la sala, en este caso de V. Navarro, independiente, y el texto, no porque fuese mío, sino el texto que explicaba la exposición, como elemento separado. En la medida que tanto las imágenes, los trabajos de los y las artistas y el propio texto acabaran constituyendo esa imagen difusa, o esa imagen al menos que yo entendía que era difusa y que creo que compartía con quienes me acompañaron en la publicación, como una idea difusa de lo que es y de lo que ha sido Europa. Y un poco ya les dejo con la visión que pueda tener Néstor, que no esperaba que se sentarse aquí, pero yo se lo dije realmente. Un poco. Y la que tiene Nilo, o sea, en cualquier momento, quiero decir, estamos bastante también en un ambiente bastante íntimo, casi por decirlo, o sea, que si les apetece interrumpirnos y, por supuesto, irse, no hace falta que se los diga, ¿no? Pero entonces, un poco ya lo que quieran comentar tanto Néstor como Nilo. Muchas gracias, y gracias también por la invitación a formar parte del libro. El encargo que me hiciste en su momento fue partir de mi contribución al libro. Es un encargo de Gilberto para partir de una investigación que yo había realizado sobre el enfoque generacional. En este caso, yo había hecho una exposición sobre el enfoque generacional del trabajo de una serie de artistas y sobre su visión de trabajar en un territorio insular. Y Gilberto me propuso trabajar sobre lo generacional desde un punto que, digamos, marca bastante una generación pues, universitaria y demás, que era el hecho de la generación Erasmus, ¿no? Y de qué manera la visión de Europa se construía en un periodo que, a mi forma de ver y a raíz de las conversaciones que había tenido con Gilberto, era una idea pues, un poco de una generación que empieza a vivir como el inicio ideológico del neoliberalismo y la construcción de Europa en ese periodo, y la desilusión también de ese periodo, ¿no? Entonces, un poco el trabajo es una parodia, en el sentido de que trata de coger el texto el famoso texto de Erasmo de Rotterdam, de Elogio de la locura, y lo traslada al hecho de tratar de hacer un texto bastante disgregado, con muchos que mezcla muchos pasajes biográficos de mi propia experiencia como estudiante de Erasmus con flashes que tienen que ver con cuestiones como, sobre todo como la idea de que realmente como generación esa visión de poder tener una experiencia de Europa a través de Erasmus, ¿no? En mi caso, era como una especie de visión de emancipación, ¿no? Que tenía la gente estudiante de poder viajar, de tener una experiencia, digamos, comunitaria con otras personas, pero también con el tiempo es el inicio de una nueva era turística que vivimos y sufrimos en cada uno de los lugares, ¿no? Que tiene que ver con esos pisos turísticos, las llegadas de las economías de plataformas digitales que van apoderándose y encareciéndose bastante de las zonas y centros urbanos, ¿no? Y esa relación me parecía interesante como plantearla en ese punto.
También creo que tiene que ver un poco con el texto de Pablo, ¿no? Que también aborda esa cuestión entre la relación del turismo en Europa y bueno, en ese caso de los turistas ingleses en el sur y la llegada del hardcore, ¿no? Y esa transculturación. Y bueno, no sé si... A mí hay algo que... Parte del encanto de la propuesta, que era como... A mí me costó un poco y al mismo tiempo me parecía un ejercicio especialmente interesante, que era esa idea de cómo vivimos esa exotización de Europa, ¿no? En vez de tener que estar autoexplicándonos, o lo que comentabas antes de tratar de hablar de nosotros o cómo creemos que nos ven y demás, plantear ese ejercicio de decir, bueno, cómo hemos exotizado nosotros esa idea de Europa. Y creo que la combinación de textos, viéndolos en conjunto, es muy interesante como ver los diferentes enfoques, ¿no? Y ahí, bueno, el de Nilo también seguro es como... Te cedo la palabra a Nilo para ver si quieres... ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, cuando Gilberto me planteó ponerme a pensar en este tema en Europa, claro, lo primero que se me vino a la cabeza es, bueno, cómo no repetir tópicos, cómo no seguir lo que ya, en fin, se dice a menudo. Después de haber escrito, en mi caso, tanto sobre algunos artistas o alguna revista como Gaceta de Arte, o a haber estado atento pues, al desarrollo de, pues, bueno, sobre todo la literatura y el arte de los últimos 40 años, ¿no? Digamos, pensar en Europa es realmente complejo, ¿no? Pensar desde Canarias, bueno, genera además algún tipo de preguntas primeras que llevan a que cualquier respuesta pueda desmoronarse de golpe. Bien, bueno, escribí un texto, lo he vuelto a mirar porque la verdad que no me acordaba, ¿no? Pero he planteado algunas cuestiones. De todas maneras, quiero hablar en general del catálogo y de las diversas propuestas que me han llamado mucho la atención, ¿no? Para mí, en fin, poder leer a los otros, en general, escuchar a los otros, siempre es para mí muy estimulante porque veo perspectivas muy diferentes que convergen y que nos hacen que nuestra mirada al mundo y nuestra mirada del mundo pues que sea abierta, ¿no? Sea abierta y que se aleje cada vez más de dogmatismos, ¿no? La misma idea de Europa, si a nada que se le siga un poco la estela en el tiempo, desde el siglo XVIII no ha hecho más que en fin, ordenar toda una experiencia cultural y científica que viene de muy antiguo y orientarla hacia un futuro, ¿no? Hacia un futuro que, bueno, en principio es ilustrado y que arrastra, bueno, cuestiones de tipo científico, técnico, pero también orientaciones de tipo ideológica y filosófica, ¿no? Europa es una creación que viene caminando desde luego, desde hace mucho, pero que solo se constituye, como se constituye en general todo en el ámbito occidental, en la medida que se entornan los ojos hacia el pasado y se empieza a reconocer el rostro propio, aun cuando ese reconocimiento esté un poco forzado y a menudo inventado, ¿no? La ilustración sigue pues, todo el siglo XIX, digamos que entre el pensamiento ilustrado y el romanticismo, pues hay alguien como Goethe que está pensando también en una cultura europea, desde una mirada que puede ir hacia los clásicos, pero que ya empieza a ver también los conflictos de una edad nueva, y se desarrolla, en fin, con proyectos que a menudo se encaminan, como en el ámbito de la filosofía hegeliana, hacia una lógica o hacia un telos, digamos, final, ¿no? Parece que Europa es un proyecto que arrastra todas unas raíces del pasado
pero que trata digamos, de situar a cada pieza en esa dirección hacia el futuro, ¿no? No otra cosa, en fin, se hace cuando llega al siglo XX, ¿no? Cuando llega al siglo XX se piensa en Europa de forma ya obsesiva y se piensa quizás porque ha estallado el horizonte filosófico, ideológico y también político, ¿no? Es decir, la vieja cultura, como señalaba Steiner, cuando pasa por las trincheras de la guerra, de la Gran Guerra, de la Guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, pues bueno, ahí se destruyen muchas cosas, ¿no? Se derruyen muchas cosas, ¿no? La idea de Europa, que para los que habían vivido a finales del siglo XIX podía ser todavía seguirla con un gran entusiasmo, la nueva ciencia, la nueva sociedad, la nueva cultura, ¿no? Es la época, lo que se dice, a fin de cuentas, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Pues todo esto se vuelve conflictivo desde la Primera Guerra y luego ya resulta más complejo en el periodo entre guerras y luego ya la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En fin, la Segunda Guerra Mundial, si hay algo que acaba es con las utopías, la utopía de una Europa, en fin, que no estuviera marcada por la guerra, ¿no? En fin, el tema da para mucho. En fin, no quiero extenderme tampoco demasiado, pero el tema es que diría, por decirlo en términos orteguianos, el tema de nuestro tiempo, ¿no? Sí, el tema de Europa, las orientaciones que ha desarrollado Europa, las proyecciones que ha echado Europa hacia otros lados del mundo, hacia América, en fin, es un tema realmente fundamental. En cualquier caso, fíjense que la revista Europa, la revista que trata de armarse, ¿no? De armar una idea europea, de la que nace, por otro lado, la idea de Europa en la que hoy nos movemos, aparece en 1923, fundada por algunos intelectuales franceses, en las que colaboran gente de diverso origen, para realmente armonizar una imagen, una idea de Europa que contraste con la guerra que sí que ha sido europea y que ha sido una barbaridad, ¿no? La revista Europa en España hay algo similar, es la revista de Occidente, la revista de Occidente que se publica justamente en 1923. O sea, hay digamos, una vocación de pensar desde cierta racionalidad. El proceso es complejo y está lleno de contradicciones, ¿no? Y además es expansivo. Cuando uno piensa en Europa, y creo que, bueno, lo han planteado los textos de algunos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podría pensarse de Europa en una pequeña ciudad rumana, o checa, o eslovaca, o incluso alemana, o italiana, de Nápoles, ¿qué idea de Europa, ¿no? Si la idea de Europa es realmente un proyecto que procede bueno, de un pensamiento con cierta vocación expansiva, por no decir en un caso colonial, pues si pensamos que es la época en la que están en Costa de Marfil, en Camerún, en el Chad, ¿no? Donde están todas las potencias europeas, los belgas, en fin, si pensamos en eso, pues nos damos cuenta que la idea de Europa es también conflictiva y compleja, ¿no? Bueno, yo señalo en algunas cuestiones del texto, bueno, cómo la idea de Europa viene a coincidir también con la idea del globo, ¿no? Con ese globo que por un momento parece que se alza y que se puede llevar bajo el brazo. Uno de los animadores de la revista Europa, que se publicaba en París, se llama Luc Dutin, decía, escribe un libro donde había dado un paseo turístico, ¿no? Había hecho un viaje turístico por medio mundo, había estado con los navajos en Estados Unidos, aquí y allá, y cuando lo publica en el año 36 hace referencia también a Canarias, ¿no?
y su mirada, sobre todo cuando entra por el puerto de Gran Canaria y se adentra en el interior y empieza a oír hablar de guanches o de aborígenes, ¿no? Incluso los relaciona con los nativos norteamericanos, ¿no? En fin, hay una imagen, digamos, de este espacio que también es, como pueden ver, bastante conflictiva, ¿no? Es decir, el europeo proyecta su imagen. En el caso nuestro, adaptamos esa imagen porque además, si hablamos en español, nuestras imágenes se nutren del pensamiento, digamos, que viene caminando a lo largo de los siglos. Es difícil estar fuera y dentro a la vez, ¿no? Aun cuando, como indica el propio Gilberto en su texto, hay una extrañeza esencial de lo que es el espacio canario, ¿no? El mundo canario, cuando se planta a reflexionar. Decía lo del globo porque el autor, Doutin, dice que la idea es, bueno, que se está en la época del globo bajo el brazo. El globo se lleva bajo el brazo, ¿no? Es una cosa cómica, casi de cómic, ¿no? Diríamos hoy. Pero, bueno, muestra una época también, una época de viajes, de turismo, para los más ricos. En fin, y esto no deja de ser también muy, muy interesante. Canarias está, por tanto, en medio de esos recorridos que al final pues, serán cada vez más y más turísticos. Pero la idea de globus, ¿no? La idea del globo, la idea de Europa, por tanto, que es la que genera y crea la idea de globo, tiene un componente que está también visible en un texto que cito a lo largo de mi ensayo, que pertenece a un filósofo judío alemán, que es Rosenwein, ¿no? Rosenwein en 1917 escribe un texto que se llama Globus, ¿no? Y que está hablando de lo que significa la política, la concepción filosófica del Estado contemporáneo, pero del Estado que viene caminando también desde la filosofía romántica, desde el pensamiento hegeliano y que avanza a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Globus habla del poder, habla de la guerra. Digamos, por tanto, que la misma idea de Europa tiene detrás esa vocación de poder y a veces esa voluntad de evitar la guerra, como creo que sugería hace un rato, ¿no? El tema es realmente estupendo, vamos, desde la perspectiva de la reflexión, es muy interesante, pero tiene mil ramajes, claro, como bien saben y como Gilberto ha querido plantear en la medida que ha contado con Roberto Gil, que estudia el tema desde la perspectiva del antropólogo, o con Pablo Esteves, que estudia en el ámbito del turismo en el sur de la isla, todo lo que es la música hardcore, ¿no? Que para mí, que yo soy como, en fin, a pesar de que voy cumpliendo años, pues siempre me interesa aprender lo que piensan y lo que dicen los otros o lo que ven los otros, ¿no? Y esta tarde, por ejemplo, estaba oyendo música hardcore, a ver si me resultaba familiar o no, y en efecto la había escuchado, pero no sabía que se llamaba así, ¿no? Es decir, cómo movimientos diversos que vienen de Europa, que van y que vienen, pues se constituyen, y se constituyen aquí, o se constituyen en otro lado, y en cierta manera globalizan una imagen o un sonido que es transnacional, ¿no? Y que puede ir de Estados Unidos a Inglaterra, de ahí al sur de la isla, que va y que viene, ¿no? Bueno, no trato de... Vamos, podemos hablar, no sé si me estoy extendiendo mucho, Gilberto. Al contrario. Sí, hay una cosa, precisamente, lo estaba hablando el otro día con Néstor, oyendo un nodo pequeño que hacen de Ortega, ¿no? A su vuelta de un viaje a Estados Unidos. Él repite que la idea de Europa es una mala grabación y entonces está todo el rato diciendo, además con esa vocecilla que tenía, la idea de Europa es la primera vez que se la nombra, y yo entendía todo el rato, un bromista del siglo VIII español. Pero el tío no decía bromista, decía cronista. Pero la verdad es que la idea de bromista me parecía como más potente casi que la idea de cronista. Yo creo que lo que era interesante, o sea, ir un poco, y yo creo que es donde más o menos sí hay una confluencia de todos en los distintos libros, ¿no?
las distintas aportaciones. Presente una idea de que Europa y los europeos son siempre los otros, precisamente eso que tú planteas, ¿no? Es como se ve desde una aldea de Moravia o desde una aldea de Baviera, que es como esos espacios que nosotros reconocemos como los espacios europeos, cómo se ve a los otros que son los europeos, ¿no? Esa idea de que Europa encierra una idea de cosmopolitismo que construye, pero también esa idea de destrucción, que es de hecho, ¿no? Lo que gran parte del problema del Brexit ahora es no ser europeos, los europeos son los otros, con sus vicios y sus espacios de control. En mi caso particular, el relato expositivo partía de una cuestión que es precisamente la de ver a esos seres, ¿no? En cierta forma, o al menos como yo lo imaginaba, porque en la historia de la visita del France, del transatlántico, en el año 63, que es ese barco que construye de Gaulle cuando ya entra en decadencia, Francia está totalmente en decadencia, pero creen que todavía se debe construir un barco que hable de la grandeur, ¿no? De esta idea de lo francés que se traslada sobre el mar, que está muy vinculado a esa idea de lo europeo viajando, o sea, es una idea muy de la conquista, ¿no? Porque creo también que la idea de Europa es una idea vinculada al turismo, es decir, esa idea de cómo entendemos Europa, que está muy vinculada también a unos espacios muy concretos. La idea que nosotros tenemos de Europa está muy vinculada con una serie de capitales concretas, es decir, solo unos barrios de París serían esos barrios que nosotros entenderíamos como la idea de lo europeo, ¿no? Que es al final una construcción muy limitada, y me refiero a la construcción del imaginario, ¿no? No realmente a lo que es Europa, que al final, bueno, podría ser o no una realidad geográfica. Bueno, pues la idea del barco era, porque el presidente del barco no puede atracar, juntamos y entonces bajan y suben en barcaza, pues baja la mujer de Gaulle, que viene en el barco, y lo que cuentan en las crónicas del día, que es el periódico local en el año 62, es que toda la población local, los franceses que vendrían en el barco lo verían como los nativos, ¿no? Se arremolinan o se agolpan en la avenida Naga para ver llegar las barcazas. Pero la realidad es que, y ese era como el juego, y de ahí viene un poco el juego también de la publicación, era, al final los exóticos resultaban aquellos que llegaban en barca, ¿no? Que vienen y que pasan, y que al final en esa cosa del tedio de la isla nos sacan de ese tedio, ¿no? Hacen que el día sea distinto, y son los europeos, es la idea de Europa. Porque en el propio barco está pertrechado en esa idea, en transmitir Europa. Pero lo que me parecía interesante era que esa historia que me había contado mi padre, ¿no? Que es como, y perdón por traer lo personal, que es como una cosa, por ejemplo, que me encanta del texto de Maite, ¿no? De Maite Enríquez, como ella trae la historia personal, su relación con una chica alemana, ¿no? Su relación epistolar, que no quiere que se confronte nunca con la realidad, porque la realidad es como que desmitificaría la idea de ella y de lo europeo. Y lo explica, y de hecho parte de lo particular a lo general. Pues en esa idea, por ejemplo, de la visita, encontrar en el álbum de los Bester de Albonó esa misma idea del barco, ¿no? Ellos guardan el recorte y un pequeño boleto porque ellos suben al barco. En esa idea de que por una vez no son ellos los que tienen que viajar a Europa, sino es Europa la que viene a verlos, ¿no? Y esta señora de provincias que probablemente, porque siempre olvidamos esta idea de que Maud Bonneau, y de hecho es una de las cosas, por ejemplo, que indica ahora Pilar Carreño cuando está trabajando en su exposición, es decir, al final Maud es una señora que cuando llega aquí lo que quiere al final es como alcanzar una vida burguesa, es como hay un momento ya de descanso, quiero esa vida burguesa, pero como ella, que es una señora de provincias, que no es una parisina en realidad, ¿no? Cómo se habrá confrontado esa idea de la grandeza francesa, de esa Francia en decadencia a la llegada de Europa, ¿no? Porque precisamente yo creo que tiene que ver con muchas de las cuestiones que tú planteas también, ¿no? ¿Qué es Europa? Porque es un concepto que constantemente se nos escapa de las manos y constantemente es enormemente difícil de asir, porque está vinculado a lo que tú dices, a la destrucción y a la construcción, ¿no? La idea de lo colonial, es decir, los europeos repartiéndose África, ¿no? En un acuerdo real de reparto. Y eso sí me parecía interesante en ese territorio que queda en medio, que es Canarias, que es colonizador y es colonizado, pues esa visión, ¿cuál sería, no? No, es que el tema es realmente interesante, ¿no? Si desde cualquier perspectiva que empecemos a mirar, desde el más personal como el de Maite Enríquez, ¿no? Que no es tan personal, porque al final está diciendo, oye, nosotros procedemos de familias en fin, con dificultades, los que crecimos en cierta época, y hablar con un alemán o con un inglés, bueno, está bien, pero sí, tenía que hacer un esfuerzo
descomunal para poder hablar en su lengua, ¿no? Hoy Uruguay se mueve por ahí por Berlín y tiene a sus colegas alemanes sin mayor problema, pero hablan alemán, en inglés o lo que haga falta. Pero claro, esa barrera es una barrera importante para pensar en lo europeo y no europeo, ¿no? Europa realmente es un concepto realmente inventado, ¿no? Creado, ¿no? Es como un poco fantasmal, por seguir el término de Fernando Esteves o de la propia Maite Enríquez, ¿no? Tiene un lado fantasmal, ¿no? Si uno piensa, antes hablaba Néstor del elogio de la locura, ¿no? Del Erasmo, ¿no? Claro, la idea de Erasmo, la idea, digamos, de una sociedad, digamos, que sea más uniforme, tiene que ver con la expansión del cristianismo, las revueltas dentro del interior del cristianismo, ¿no? Ya Lutero o ya los, digamos, Erasmos tiene un grado de locura, pero de vocación expansionista casi desde el Renacimiento, ¿no? Lo que ocurre es que, curiosamente, bueno, pues tiene todo un proceso histórico, ¿no? Sigue un proceso histórico, ¿no? Pero claro, en la época en la que Erasmo está pensando desde los Países Bajos, en fin, o que tienen a Thomas More en Inglaterra, están pensando en sus utopías, o tienen a los Valdés, hermanos Valdés, junto a Carlos V en España. Bueno, hay todo un mundo de cultura que se despliega en torno al pasado. Piensa uno en los renacentistas italianos, ¿no? Es decir, quien pinta la Capilla Sistina, ¿no? O Leonardo, en fin, Caravaggio, en fin, toda una mitología y una creación de imágenes extraordinaria. Pero en esa misma época, por decir, antes señalaba, ¿no? En relación a lo de Erasmo, alguien tan influido por Erasmo como Cervantes, cuando piensa en Europa, sabe que pasado cierta frontera, de Francia hacia arriba, solo es barbarie, pura barbarie. El mundo alemán incluso es bárbaro. Ya Dinamarca, Noruega, Islandia, todo eso es que es el sinmundo para esta época, ¿no? Es curioso porque crece, la idea de Europa crece y se expande con el empujón, digamos, del viejo pensamiento, digamos, grecolatino, ¿no? Pero con el gran impulso expansionista del cristianismo, ¿no? De ahí para arriba eran los bárbaros, sin más, ¿no? El escenario del mundo empezaba más abajo, ¿no? Lo curioso es que Canarias, y por tanto América, no digo ya, lo de África creo que tendríamos que hablar de ello también, porque en fin, es creo que lo más sangrante de todo, ¿no? Además, el espacio de donde procedemos todos, ¿no? Es decir, donde los africanos procedemos, ¿no? Ahí tendríamos que hablar, pero lo que hay es que la fase expansionista de la idea de Europa llega a Canarias y se va a experimentar utopía como la de los jesuitas en Paraguay, a crear ciudades coloniales, a generar contradicciones un poco como las que apunta Gilberto, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde estás? ¿Estás en un lado o estás en otro? ¿No? ¿Qué extrañeza fundamental se encuentra en los pueblos que hablan, bueno, portugués, francés, en Martinica, en Guadalupe, en Brasil o eso? ¿Qué extrañeza? En fin, estamos y no estamos, ¿no? Hay algo ahí, pero hay algo que sí está desde el comienzo, ¿no? Que es el lado del poder, ¿no? Que se constituye en Estado o se constituye en represión y se constituye en tráfico también de imágenes, de pensamientos, ¿no? De relatos, ¿no? Y bueno, es todo un territorio interesante, ¿no? Sobre una sola cosa ya me callo, sobre la cuestión del turismo, ¿no? Claro, visto de forma así, bueno, un fenómeno como el turismo, evidentemente, Gilberto, ¿no? Como indicas, ¿no? El propio Westerdal se va de turista, ¿no? A Europa, ¿no? Va por ahí y viene con las fotos, con las postales del turista, ¿no? La Gaceta de Arte se funda porque paseó por Europa, ¿no? Si se llega a quedar aquí, no hubieran podido hacer una revista más allá de lo español, ¿no?
La misma idea de Europa para los españoles es totalmente distinta que para cualquier otro. Piensen en Unamuno, por ejemplo, ¿no? No hay que pasar de los Pirineos para arriba, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del turismo, bueno, es que por aquí pasa Agatha Christie, ¿no? Por aquí Bertrand Russell en otra época. O hoy que está de moda todo lo que es el pensamiento queer, ¿no? Digamos, en expansión, digamos, de reflexión. Alguien como Radcliffe Hall escribe una novela en los años 20 en el Valle de la Orotava, que se llama El Pozo de Angustia, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, hay todo un mundo que fermenta, que está aquí y allá, y que se da también en el traspaso de fronteras, ya como viajeros o ya como curiosos. Hay una cosa que a mí me sorprende siempre, o que me llamó mucho la atención y que tiene que ver también con Europa. Después de la Primera Guerra Mundial surgen las fronteras, es decir, cuando se empieza a hablar más de Europa, surgen las fronteras. Stefan Zweig viajaba, o Rilke, o en fin, cualquiera de ellos, Picasso, iban de un lado para otro, no pasa nada. Pero después de la Primera Guerra Mundial, a partir de ese entonces necesitan los papeles. Si no tienes papeles, no puedes pasar por Europa, ¿no? No deja de ser realmente contradictorio, ¿no? Bueno, me callo, perdón. No, yo iba a decir que en relación con lo que comentabas y tirando un poco de lo que había dejado Gilberto sobre la mesa, sobre la idea del turismo, en el texto yo quería relacionar también esas ideas de expansión y sobre todo en relación con el turismo también. Creo que hay un punto que Gilberto comentaba durante el desarrollo de la exposición y en parte de los encargos, que tenía que ver también con esa idea de Europa, una idea de clase, ¿no? Y de la posibilidad de acceder al viaje. Antes decías que solo determinadas personas podían pagar el billete para entrar al barco, para poder viajar. Y creo que también creo que Pablo lo desarrolla en su texto, el momento en el que se empieza a democratizar el viaje y la posibilidad, también se devalúa, ¿no? Esa idea valiosa de Europa como un espacio que solo puede sostener una clase social elevada. De pronto hay una generación que puede, bueno, una serie de generaciones que empiezan a aspirar a ella, pero también al mismo tiempo a las que viven esa cuestión de esa burbuja pues, económica, también de devaluación, ¿no? De lo que se piensa que iba a ser pues, el estado de bienestar y digamos, el bienestar que había acumulado la generación anterior pensaban que le iban a poder heredar, ¿no? Y bueno, pues eso un poco también me parece que es una de las cosas que ahí me parece que Gilberto planteaba bastante, ¿no? Esa cuestión de quién se apodera del significante Europa y qué implica, ¿no? ¿Qué significado tiene eso? Me parece un punto que hasta hoy, ¿no? Muchas veces se sigue distinguiendo esa idea de los europeos como gente que puede tener, digamos, como un capital cultural acumulado sobre los otros, aunque, bueno, pues un poco... Hermanos de muy pocos, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Gilberto. No. Sí, no, realmente lo... videojuego. Que sí, un poco la idea era como hablar, en base a lo que tú decías, es como, y en base a lo que decía Nilo, que Europa es una idea que en cuanto se materializa, se desvanece. Es decir, es la posibilidad de enfrentar, es decir, una vez que viajas a Europa, una vez que confrontas eso, que entiendes que es Europa, Europa se hace en mil fragmentos. Pues utilizábamos ahí un fragmento precisamente de Cortázar, ¿no? Como esta idea de vivir en Europa, y cuando vives en Europa, es decir, es más europeo viviendo en Buenos Aires, anhelando Europa, que viviendo en París, ¿no? Entonces, y esa idea sí me parece interesante y me parece que es como, tiene que ver mucho pues, con la idea de cómo se construye una idea de Europa. Creo que en España y en Canarias es todavía aún mayor, ¿no? Es decir, cómo hay una cooptación de la palabra precisamente por unas élites porque tiene un capital simbólico, ¿no? Es decir, lo que parece europeo, lo que no parece europeo, bueno, esa frase que es muy común de parecemos europeos o no parecemos europeos, ¿no? Y hay una cosa que me parecía interesante, y abrimos un turno de preguntas que seguro que no habrá, pero bueno, no. Precisamente se me fue el salto al cielo por hacer muy gracioso, que es, bueno, la idea de si Europa se puede materializar, si no se puede o no materializar,
Es que se me fue el santo al cielo. Es que, no, que se me fue el santo al cielo. Podemos Estaba pensando pasar en a la las casa. preguntas y te acordarás Sí, puedo seguramente. pasar ahí, sí, sí, pero iba mal. No sé si hay No. alguna pregunta. ¿Me dejas decir algo? Sí, Ya que claro. estamos aquí alegando. La ventaja de, yo cuando estoy, siempre lo digo, los amigos me conocen, y María Jesús que me conoce hace mucho. Si estoy en el público no soy incapaz de hablar porque me entra un ataque de timidez que me muero. Pero si me ponen delante, como si te sueltan delante los leones, ya no pasa nada, ¿no? Entonces me animo. No, quería decir algo sobre esto, ¿no? Decía, Europa es una cosa que cuando te acercas desaparece. Esa es un poco la idea que estaba señalando, ¿no? Así que es una ficción como como del barco, ¿no? El Gran France, ¿no? Que de repente, sí, van allí, se quedan y pasan, ¿no? Y casi es la época, si no recuerdo mal, de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Es decir, llegan y se marchan, ¿no? Es una idea huidiza que realmente además cuando pensamos hoy en lo que se está viviendo en Europa, sigue todo el mundo, o se sigue pensando en Europa, pero Europa no deja de ser otro fantasma, ¿no? Un fantasma a veces bastante irreal, ¿no? Pues donde hay muchos funcionarios, donde hay mucho poder, donde hay, en fin, todo tipo de manejos cortesanos, ¿no? Y donde, pues las poblaciones pues tratan de tirar por un lado o por otro, ¿no? Pero yo señalo una cosa en relación con esta idea, ¿no? La cuestión del turismo. Claro, es que Agatha Christie viene o viene Radcliffe Hall, ¿no? Que viene gente diversa, gente muy, en fin, pasan por aquí, Neruda, Octavio Paz, o, en fin, pasan, ¿no? O Borges, ¿no? Pero viajan de un lugar a otro, ¿no? Tú señalabas la idea de Cortázar, ¿no? De estar entre dos mundos, ¿no? Hay dos cosas ahí que me parece interesante. Por un lado, la cuestión del que viaja como turismo. El turismo a partir de los años 60 y por tanto 60-70, a partir, digamos, de esa historia que cuenta se convierte en cuestión de masas, ¿no? Y la cuestión es que mientras que el turista, o el explorador de África, André Gide, ¿no? Iba registrando memoria, iba marcado por cierta individualidad, a partir ¿qué le pasa a esto? A partir de los años 70, lo que se diluye es la memoria. Es decir, todos somos turistas, ¿no? Es que los que hemos vivido, yo que soy del Valle, soy del Valle de la Orotava, parte, digamos, de campo. Cuando aparece el turismo, el Puerto de la Cruz, pues todo el mundo a trabajar de los botones, de servicio técnico, de limpiadora, de bedeles, de lo que sea, ¿no? El mundo del campo desapareció poco a poco. Esto supuso un cambio brutal, pero todavía la gente iba, mis padres iban a ver al puerto, a ver los turistas, ¿no? Era una cosa todavía un poco como lo del barco aquí en la capital era una cosa mejor, vamos, pero ahí nos conformamos así. Claro, pasadas 2 generaciones, todos son turistas, todos turistas. Los que son profesores y dan clases en institutos se dan cuenta que aquellos que viven en zonas más turísticas, el comportamiento de los alumnos es totalmente distinto a aquellos que son en espacios más interiores, ¿no? Pero ya incluso eso se ha perdido, ¿no? Pues vivimos de turistas. Hay una imagen que me ha impactado siempre, aquella que aparecía en la prensa hace algunos años, ¿no? Cuando empezaron a llegar los cayucos, ¿no? Si alguien que había llegado, un africano que se había ahogado por el camino, que estaba con una manta, cubierto por una manta, en la playa, y un poco más allá, unos canarios con una sombrilla cogiendo sol. En eso nos hemos convertido, ¿no? Es una cosa realmente sangrante, pero un problema también de memoria, ¿no? En fin, no quiero tampoco cogerlo yo todo, pero... No, si quieres, por las preguntas o... Sí.
Me acordé de lo que quería decir, que realmente ya no viene a cuento, que era básicamente esa idea de la traslación de Europa siempre de sur a norte, de norte a sur, precisamente lo que hablabas antes de la idea de Goethe, ¿no? de esa reinterpretación de la cultura grecolatina, porque al final no es ni realmente ni una aproximación, ni Winkelmann, ni nadie se acerca realmente, sino hay como una apropiación de una idealización de la cultura grecolatina que se reinterpreta en el centro de Europa, que pasa a ser Europa, ¿no? Porque al final lo italiano es casi como la barbarie, lo exótico. Sí, claro. Es decir, entonces como esas apropiaciones y como esa idea de Europa se va trasladando de norte a sur, de sur a norte, ¿no? Es decir, como ahora en cierta forma los valores europeos parece que se encarnan en la zona casi de Escandinavia, que era casi hasta principio del siglo XX, era como una zona casi de barbarie todavía, ¿no? Con un enorme subdesarrollo supuestamente. Era por no dejarlo sin acabar. No sé si hay alguna pregunta o no. No hay ninguna pregunta, o sea que tampoco... Yo quisiera añadir algo, vale. Porque ya que me colocaste aquí. No, es curioso sobre la cuestión europea o sobre la cuestión de la cultura occidental. Claro, curiosamente las respuestas, hablabas de Cortázar, ¿no? Que mira un poco, lo hace con ironía, ¿no? Esa distancia entre uno y otro mundo, que a veces se confunden, se transforman lo uno en lo otro, ¿no? Digamos, Europa y lo que es el poder europeo, o que es el poder de la cultura europea, que es el poder de la técnica, ¿no? De la techné, de la vieja coincidencia entre lo que era creación, en el sentido poético, literario, artístico, y creación también de mecanismos, de herramientas, ¿no? De ciencia, ¿no? En un momento fueron lo mismo, techné, ¿no? Era lo mismo, ¿no? Bien, esta idea, que cuando la recuperan en el Renacimiento ya se une al cristianismo, que tiene una vocación mesiánica y expansiva, que no va a parar nadie, y los procesos históricos lo único que han hecho es fortalecerlo. Si ya la Ilustración, la Revolución Francesa, los estados nacionales, la superación de los estados nacionales, la guerra, la crisis de la guerra, ese afán siempre de ir más allá, que llega, que barre, ¿no? Culturas completas en Europa, no digo ya en África, ¿no? Que también es también terrible, ¿no? Bien, cuando empiezan a ser pensadas, cuando nos plantamos a pensar sobre la cultura europea o sobre los valores que vienen casi genéticamente en nuestra propia lengua o en nuestra propia, digamos, gramática de imágenes, viene, digamos, de donde surgen imágenes absolutamente que nos permiten respirar, que nos permiten ver que el pensamiento totalitario ha de fracturarse, ¿no? Ha de, por lo menos, abrir grietas en su fuerza expansiva, ya económica, ¿no? Ya ideológica, ¿no? Ya incluso estética, ¿no? ¿Viene siempre del mundo americano o viene del mundo africano? Conozco menos el mundo asiático, ¿no? Pero vienen de ahí. Es decir, cuando uno piensa en quiénes responden, Maite Enrique hablaba de Roger Bartra, ¿no? Pero Roger Bartra piensa desde México y está viendo lo que es el hombre salvaje y lo que es el hombre en el espejo, desde la perspectiva antropológica. Está diciendo, mira lo que han hecho, lo que hemos hecho en el fondo, porque también es americano. Mira cómo se ha hecho, cómo se ha construido una imagen del hombre, ¿no? Cómo se ha exotizado al otro, ¿no? Cómo nos hemos construido, ¿no? O Walter Miñolo, que empieza a hablar de toda la cuestión cultural, postcultural y de todo esto, alguien que ha sido discípulo de los Roland Barthes, de las grandes figuras francesas del pensamiento francés. Y dice, bueno, y otra vez vamos a seguir por ahí. No, se pone a pensar, a estudiar el proceso colonial, ¿no? Y por tanto empieza a iluminar lo que es esta cultura que llega hasta nosotros, ¿no? Que es realmente expansiva y que es peligrosa. Nuestra cultura es peligrosa. Es que es así pues en fin, creo que estamos cómodamente, pero es realmente, digamos, peligrosa, ¿no? Pongo un ejemplo que puede apuntar hacia el lado, digamos, de África, ¿no? Y que se da también en el Caribe. Se da bajo la conciencia de la esclavitud, ¿no?
Hemos hablado alguna vez, Gilberto y yo, de esto, pero también me parece que con Néstor, ¿no? Cuando hemos hablado de Edouard Glissant, ¿no? Edouard Glissant, que también se forma en París, que creó hasta una fundación Tout Monde en París, con el apoyo de Mitterrand, en fin, con todo esto, pero procede del mundo de la reflexión y de la creación del mundo martiniqués, del mundo del Caribe francófono, y es el que piensa, bueno, vamos a pensar, sí, pero sin las fórmulas de avasallamiento y de excesivo empoderamiento del uno, ¿no? De la unidad. Todos tenemos que ser, en fin, civilizados, todos tenemos que ser esto, todos tenemos que pensar en el ser, todos tenemos que estar ilustrados. No, hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, a mí me parece que el pensamiento de Glissant es de los pocos, digamos, a los que tenemos acceso, ¿no? Pues claro que hay mucha más gente ya que es deudora de Glissant y de otros, ¿no? Pero que permite tener cierta esperanza. Es decir, no existe una imagen del mundo, no existe una cultura del mundo. Es que incluso hasta en medio de cualquier ciudad existen mundos muy distintos, ¿no? De un barrio a otro. Entonces, claro, si además esto lo pensamos desde la perspectiva de los que han sido trasladados desde la isla Gorée o desde Zanzíbar o desde lugares diversos y han sido metidos en barcos como piezas, ¿no? Tal y como le llamaban, como piezas, metidas en las bodegas de los barcos y llevadas por el mundo a trabajar aquí y allá, bajo esa conciencia, pues el mundo no puede ser uno. Es decir, el uno es lo que ha llevado a la esclavitud, ¿no? Y, por tanto, esta mirada que se abre y que apunta hacia Europa, apunta hacia Europa críticamente y también hacia los lugares donde llega esa cultura, también mira hacia los espacios africanos, ¿no? Que esto también nos deja de ser asombroso, ¿no? Es decir, Europa, cuando piensa en África, piensa o para robar, para llevarse esmeraldas para los burgueses y los ricos centroeuropeos, algún español, para, en fin, el caso de Michel Leiris. Michel Leiris pasa en el año 31 por las Palmas de Gran Canaria, le pareció aquello espantoso, ni lo anterior que había citado, ¿no? Y sigue, y cruza toda África, camino del otro lado, ¿no? Del otro lado de África, ¿no? Del este de África, ¿no? Y va haciendo una expedición etnográfica junto a un antropólogo pues, muy conocido para rescatar utensilios, información para el Museo del Hombre, de París, ¿no? Esta es la imagen también. Y Michel Leiris es uno de los grandes escritores que parecen, en fin, muy de vanguardia y todo esto. Estos otros temas también quedan para muchos, ¿no? Así que, bueno, en fin, es la cosa, digamos, colonial. Y eso se nos hace visible cuando lo vemos desde órbitas sobre todo de pueblos que han pasado por la esclavitud. Si ya el mundo norteamericano, ya el mundo caribeño, o bien, obviamente, de los pueblos americanos, ¿no? Pero no digo más, desde luego mucho más, probablemente a nada que prestemos atención de los pueblos africanos, ¿no? Que son tan diversos, no hay una sola África tampoco, ¿no? Bueno, no me extiendo más. Sí, yo quería comentar algo sobre precisamente la referencia a Glissant y creo que es algo importante también, ahí quizás luego le preguntaría a Gilberto qué es lo que él piensa, sobre la necesidad de descentralizar también, o sea, la idea de crear archipiélagos de pensamiento que se salgan un poco de esa idea centro-periferia, Canarias-Europa, ¿no? O que realmente, creo que esta exposición de algún modo plantea todas esas contradicciones criollas, ¿no? Que también plantea, que de algún modo se plantean también en el pensamiento de Glissant. Pero también, y ahí hay otro autor caribeño, Kamau Brathwaite, que habla sobre la idea de crear una voz de ultramar, ¿no? Los territorios de ultramar están subordinados siempre a otro territorio que habla por ellos, o una historia que los traspasa, o un espacio que les hace muy difícil
ser, digamos, bueno, así muy difícil, o siempre su historia está narrada de manera supeditada, ¿no? a la historia de otro, ¿no? De otro territorio. O de otra lengua, ¿no? Como comentabas antes, hablamos en español, en castellano, porque claramente hay una historia colonial detrás que ha impuesto, bueno, esa idea y no hablamos, digamos, un lenguaje que venga de África, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues como este autor habla sobre la idea también de ir desarrollando una serie de cuestiones y una serie de lenguajes que tienen que ver con el territorio concreto, ¿no? De qué manera la musicalidad, una serie de cosas que tienen que ver con... Supongo que tú sabrás mejor como filólogo que yo. El hecho de generar un discurso y una idea de territorio a mí me parece una de las cuestiones como interesantes de lo que siempre... o lo que planteaba Gilberto con esta exposición, que era tratar de generar una idea también de Europa que tiene que ver con un territorio concreto, como igual que esa idea de generar una idea del mundo. ¿Qué idea del mundo hay desde Canarias, ¿no? ¿O qué idea de Europa hay desde aquí, ¿no? Y sí, bueno, pues esa idea también como de qué manera esos territorios de ultramar pueden generar unas conexiones diferentes que primero sirvan para poder hacer una autoanálisis, una forma de repensarnos de una forma descentralizada o quizá que huya de esa dialéctica del amo y el esclavo siempre con el colonizador y el colonizado, ¿no? Pues bueno, es algo que me parece interesante. Yo quizá lo veo más bien en esta publicación, una cosa que agradezco bastante, la lectura completa, en las diferencias de voces a la hora o los diferentes enfoques que hay en los textos, ¿no? Pero bueno, ahí quizá le lanzo la... ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, la idea era básicamente, y que tiene que ver un poco con... O sea, la idea era esencialmente que... Yo no acabo de tener claro que sea posible crear ya una voz de ultramar, quiero decir, porque todo está tan entremezclado, o sea, la incapacidad, lo que estaba diciendo Nilo, ¿no? La incapacidad de creer que hay, o sea, que la territorialidad sigue teniendo un peso, quiero decir, eso es cada vez como más difuso a la hora de hablar de pensamiento y eso me resulta más complejo de pensarlo, pero sí que me parecía fundamental intentar entender que se había construido una imagen, es decir, que si existía una imagen de Canarias es porque se había creado también una imagen de lo europeo, es decir, que nos construíamos o que nos construimos, quizás ya la idea de Canarias en sí no tenga ni sentido hablar de ella, pero que nos construíamos frente a otra imagen, quiero decir, no era una imagen de supeditación y claro, ahí estamos plenamente de acuerdo. Lo que estaba contando Nilo es precisamente esta idea de cuándo... Y era realmente lo que a mí me interesaba, que es como una cosa muy mínima, ¿no? que básicamente, como siempre son mis intereses, son como muy mínimos. Y era de cómo la museografía cómo la museografía intenta construir una imagen, ¿no? Y en el caso de Botas, que es este cuadro del Golfo de Capri, en el que luego se construye la casa de Malaspina, que es como mítica también, ¿no? de la propia imagen de lo europeo y de la modernidad, pero bueno, eso no tiene nada que ver. O sea, la cuestión es que esa imagen del Golfo de Capri la envía Botas, que está pensionado en Europa, ¿no? Que hace el Gran Tour, pero lo hace al revés, porque claro, viene del sur, pero para poder hacer el Gran Tour tiene que volver a subir hasta el norte para poder volver a bajar, ¿no? Que es como una cosa bastante loca para emularse como europeo. Pero en ese Gran Tour él empieza a enviar cuadros a Canarias, y esos cuadros pues son paisajes o bien parisinos, o no paisajes, son jardines parisinos, o por ejemplo cuadros del sur de Italia. Pero revisando un poco la museografía del propio Museo de Bellas Artes surgía esta cuestión de que el marco nos resultaba excesivamente canario, ¿no? Era lo que surgió en la conversación, así porque recordaba a los merenderos de las carreteras, ¿no? Entonces era como, había un problema o había un conflicto con que la museografía del museo, es decir, todos los elementos que hacen, que crean el empaque de la obra, es decir, que hacen a la obra resultar estimulante o suficientemente honrosa, tuviesen un recuerdo excesivamente canario. Es decir, que alguien pudiera tener la duda de que esa obra no fuese el Golfo de Capri, sino quizá la costa del Sausal, ¿no?
Entonces, en ese conflicto, es decir, de lo que debe parecer el museo, que es como ese espacio en el que vienes a aprender, y la cuestión es qué vienes a aprender, o sea, qué tipo de hábito se intenta ofrecer al público, es decir, pues el hábito de comportamiento como un europeo, ¿no? Como lo que estaba diciendo Nilo, el hábito de comportamiento como un alguien civilizado. Es decir, ¿quién es el civilizado? Es aquel que sabe estar dentro de un museo. Y eso me llevaba también a preguntarme en qué modo se proyecta la propia idea de TEA, es decir, como ese espacio en el que cómo pretendemos que se comporte, no como de una manera cívica en el modo en que entendemos, pues que no me escupa o me escupa, quiero decir, sino en el modo de cómo debería comportarse aquel que llega si es como un europeo, ¿no? Esta frase que me dice mucha gente es que parece que no estoy aquí, que estoy en otro lugar. Y digo, pero ¿cuál es ese otro lugar en el que tú quieres estar o en el que tú te estás imaginando? Que es una cosa que a mí me genera siempre como, diría que un cierto malestar. No sé si. Yo creo que ya la hora que es, como casi todos nos conocemos, podemos continuar en la plaza tomando algo, una cerveza bávara o algo así, que sea como muy europeo. Pues nada, gracias por venir y hasta pronto.